Hola Libra, te quiero dar la bienvenida el día de hoy. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí en este día, escuchando este mensaje que ha sido canalizado especialmente para ti. Todos los mensajes son canalizados especialmente para ustedes, con todo mi cariño, con todo mi amor. Te quiero invitar que si esta lectura no resuena contigo, por favor la dejes pasar. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen, digamos amén, por todo lo que viene para nosotros. Si quieres escribirlos en los comentarios del video, bueno, lo puedes hacer. Si quieres comunicarte conmigo, en la descripción del video está la manera de comunicarte conmigo por WhatsApp. También si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo con muchísimo gusto respondo en la medida de, en la brevedad del tiempo yo lo hago siempre. Bueno, también te quiero invitar, mi querido amigo y amiga, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita, cariñito mío, para que recibas las notificaciones. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes. Te dice: sé tu prioridad, ponte a ti de primero o de primera, te están diciendo tus guías espirituales el día de hoy. Es el momento de tuyo, ¿ya? Este es tu momento, es tu hora, es tu tiempo, estos son tus días, este es tu año para que tú te pongas de primero. Tú has luchado mucho por cuidar a otras personas, por darle lo mejor. Bueno, este es el momento de que tú recibas esa parte que tú te mereces de este mundo, de este planeta, de los bienes, de las bendiciones, de todo. Créelo y verás que así va a ser. Y hazlo también, ¿ya? Porque tenemos que poner manos en acción para lograr también las cosas. Si tú estás convencido de que mereces todo lo mejor, escribe merezco todo lo mejor en los comentarios de este video. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a las personas que están en una relación el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y vamos a ver qué más me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, la verdad es que tu persona especial es alguien que ya no tiene esos sentimientos bonitos que tenía por ti en algún instante, en algún momento. Han habido demasiados chismes alrededor de ustedes, cosas que le han dicho de ti. Bueno, la verdad tu persona especial espera que tú realmente seas, que le digas la verdad. Piensa que tú lo engañas o que tú la engañas. En un futuro más bien cercano se da la infidelidad de uno de ustedes dos. La verdad es que esto se va a convertir como en Troya. Se va a convertir en algo, en un desorden completamente, ¿cómo les digo? En algo bastante feo, la verdad. Tiene que tener mucho cuidado porque en medio de todo esto se podría dar un embarazo, ¿ya? Se podría dar un embarazo y la verdad es que con infidelidad, con problemas, dificultades, no sería una buena ocasión para tener un bebé. Aparte de todo, tampoco un bebé va a ser, no sé, la forma de amarrar a alguien o algo así, ¿no? La verdad es que eso no les funcionaría absolutamente para nada bien. A la larga, las cosas no resultarían nada bien. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los ángeles el día de hoy. Dicen: tus obras revelarán tus orígenes. Bueno, la verdad es que me habla acerca de que tal vez la relación de ustedes no comenzó tan bien, no comenzó muy bien, no tiene unas buenas bases, no tiene unos buenos fundamentos y la verdad es que lo que comienza mal, la verdad, termina mal. A la larga las cosas no funcionan de la mejor manera. Hay que comenzar la relación bonita, con la confianza, diciéndose las cosas, conociéndose, cambiando cosas, aceptándose también. Bueno, vamos a ver lo que me dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta carta me habla acerca de que uno de ustedes dos, aquí me sale la infidelidad de uno de ustedes dos, ¿ya? Pero uno de ustedes dos está esperando que el otro sea la persona que dé como ¿cómo les digo? Como el último golpe,
para que esta relación se muera. Entonces, bueno, no esperen, actúen como personas que alguna vez se quisieron, que alguna vez se amaron. Hablen, definitivamente hablen acerca de la situación que les está pasando y tomen una decisión y que sea sabia, que sea beneficiosa para ustedes dos y la verdad que no se sigan lastimando. Bueno, esta carta me está diciendo que te rodees del amor, te dicen tus guías espirituales en este momento, de las personas que realmente te quieren, te aman y que te pueden dar un buen consejo al respecto de la situación que están viviendo en este momento ustedes como relación, como pareja. La verdad es que al parecer en algún momento sí hubo mucho amor de parte de ustedes dos, pero tal vez la convivencia, tal vez se han tenido que distanciar y eso no los benefició para nada. También esto lo ha estado sazonando personas malintencionadas que la verdad no ayudaron mucho para que la relación de ustedes pudiera salir adelante. Bueno, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor para que puedan tomar una buena decisión. Ahora vamos con las personas que están solteritas o solteritos en este momento, en este instante. ¿Ya? Bueno, la verdad es que hay alguien que te ha puesto a dudar, te han dicho algunas cosas, pero esas cosas que te están diciendo, las cartas me dicen que son mentiras, te están engañando con lo que te están diciendo. Ten mucho cuidado con esa situación. Mira, por otro lado, me están diciendo las cartas que hay una cuestión emocional tuya que tú comienzas a resolver. Problemas emocionales, sentimentales, con alguna expareja que acabas de terminar, esto se comienza a resolver y muy bueno, muy bien a tu favor. En un futuro más bien cercano tienes que tener mucho cuidado porque hay ciertos conflictos con personas cercanas. Mira bien lo que vas a decir, cómo vas a actuar, porque hay personas que no van a tomar de muy buena manera ciertas cosas que tú vas a manifestar o ciertas cosas que tú vas a hacer. De toda esta dificultad tú sales adelante, pero la verdad es que el enfrentamiento con estas personas cercanas tuyas te va a dejar una depresión que no se ve como muy bien. Tienes que tener cuidado con esta cuestión emocional tuya. Si ves que llevas con alguna tristeza, con alguna ansiedad por varias semanas, por favor, busca ayuda profesional. El angelito me está diciendo que obres con humildad. Bueno, este no es el momento ¿cómo te digo?, de actuar con altivez. Más bien, al contrario, es el momento de ayudar a otras personas y mirarlas con el corazón, mirarlas con mucha compasión porque es algo muy positivo y te va a ayudar mucho para un problema, dificultad que puedes estar presentando. Bueno, el tarot egipcio me dice acerca de ciertas expectativas que tú tienes, ciertas expectativas. Bueno, hay obstáculos, pero obstáculos pequeños para esta situación. Hay obstáculos realmente pequeños, pero al parecer tú los estás viendo como más grandes de lo que son. Ten fe y confianza en tus capacidades. Tú eres una persona inteligente, tú eres una persona que sabe tomar buenas decisiones y la verdad a veces te dejas, no sé, meter miedo o tienes mucho miedo por ciertas situaciones que tal vez se te han presentado en el pasado. Bueno, no, tú tienes la decisión y tienes la capacidad para seguir adelante. Te dicen tus guías espirituales acerca del perdón, que perdones, especialmente perdónate a ti mismo, perdónate a ti misma. Todos cometemos errores y bueno, merecemos el perdón. El perdón no necesariamente significa reconciliación. Hay personas de las cuales nos tenemos que alejar por nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Entonces, en lo posible, practica el perdón. Es un ejercicio bastante bueno y bastante liberador. Si no sabes, si no puedes hablar con la persona o no es el momento de, ¿cómo te digo?, de llegar a algún acuerdo con esa persona, perdonarse el uno al otro, lo que puedes hacer es escribirle una carta a esa persona expresándole todo aquello que tú sientes, que lo perdonas, que te perdone, lo que sea. Luego, fuera de tu casa la vas a romper, la vas a quemar y esas cenizas las vas a echar al viento y te vas a despedir de esta situación. Cuando tengas oportunidad, pides perdón personalmente y bueno, si se puede, bien, y si no lo haces de esa manera, que también resulta. Ahora vamos con las personas que están preguntando en este momento, en este instante, por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, tienes que tener mucho cuidado con una cuestión de unas deudas. Tal vez si te deben dinero, complicado que te paguen esa platica. Y si tú eres el que debe,
Al parecer te estás viendo en problemas y dificultades para poder resolver esta situación, para poder devolver ese dinero. Tal vez hay mezclados sentimientos, cuestiones emocionales en tus negocios o en tus inversiones. Ten mucho cuidado con esa situación porque eso no te conviene absolutamente para nada. Es mezclar los sentimientos con el dinero, con los negocios, te va a generar, te va a seguir generando problemas bastante serios. Los ángeles te dicen que busques un trabajo liberador. Si el lugar donde estás ejerciendo tu actividad económica o tu empleo, tu negocio, lo que sea, no te llena absolutamente para nada, bueno, este es el momento de hacer un proyecto, de hacer un plan. No te digo que sueltes ya mismo lo que tienes en este momento. Puedes pensar en eso que tanto tú quieres, que siempre tú has querido y bueno, hacer un proyecto y dar pasos hacia allá, conseguir los recursos para hacerlo realidad. El tarot egipcio me habla acerca de cierta alianza con una persona que, bueno, te va a ir muy, muy bien con esa alianza, con ese personaje, o también podría ser tu pareja, tu persona, tu compañero de vida, que podría ser esa persona que tú necesitas para hacer realidad también tu proyecto económico. Mira, las hadas me dicen que tú te has ganado todo esto que tú has logrado hasta el momento, tú te lo has ganado con tu esfuerzo, no ha sido para nada un regalo, así que disfrútalo y cuídalo también, no permitas que otras personas vengan a querer gastar de aquello que te ha costado a ti tanto esfuerzo conseguir. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.